Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Razón Radio. Muy buenos días, Diego. Un gusto saludarte. Un gusto estar en los micrófonos, perdón, de La Razón. Bien, Saludo a todos sus oyentes. gracias, diputado. Siempre es un gusto hablar con usted. Nuevamente hablamos de desfile de amparos, de recursos constitucionales ante un tribunal constitucional que tiene 5 autoridades autoprorrogadas y que el fantasma de lo que ocurrió en las judiciales vuelve a aparecer para las generales. ¿Usted cree? Bueno, creo que ese es un peligro. El problema está en tener ahí a los 5 autoprorrogados. No sé yo de los amparos que se han presentado, pero nosotros presentamos un amparo justamente, si se quiere, y no es un amparo, un recurso constitucional, se llama acción abstracta de inconstitucionalidad. Es un recurso que es facultativo para los legisladores. Es un recurso que solo senadores y diputados tenemos la posibilidad de presentar. Y he presentado uno justamente para evitar que por una demanda de pueblos originarios se pueda trabar la elección. Me explico. Presenté un recurso, una acción de inconstitucionalidad. Salió primero muy mal informada por un periodista conocido, muy allegado al régimen, y decía, esto le va a dar posibilidad a Evo para postularse. Qué bellacada, ¿no? Porque Evo Morales está inhabilitado constitucionalmente. Y lo que plantea este recurso es que los pueblos indígenas, como dice la Constitución, puedan inscribirse al Tribunal Electoral, sus organizaciones, y postular candidatos. Dicen también que esto puede frenar la elección, y no, todo lo contrario, porque lo único que pedimos en la medida precautoria, si es que nos dan la tutela, es que se suspenda un artículo, el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Políticas, que les restringe la posibilidad a las organizaciones originarias de presentar candidatos en las elecciones nacionales. Aunque la Constitución dice pueden presentar candidatos en todas las elecciones, este artículo de la ley dice solo para las subnacionales, y esto lo hizo Evo Morales en 2018 de manera abusiva. Ya venía de perder el referéndum, estaba muy temeroso de lo que podía ser el 2019 la elección, y decidió limitar a las organizaciones indígenas a que no postulen candidatos, que no participen en las nacionales, para someterlos a una especie de pongueaje político en el que actualmente están las organizaciones campesinas indígenas originarios, ¿no? Y del cual quieren salir. Entonces, el recurso que presentamos es para romper el monopolio del MAS que plantó Evo el 2018, de que las organizaciones campesinas indígenas originarias no puedan presentar candidatos. El recurso está orientado a que sí lo puedan hacer conforme les da ese derecho la Constitución Política del Estado. Ahora, ayer escuchábamos justamente al representante de la CIDOB y decía, bueno, si no nos permiten participar, vamos a paralizar el proceso electoral, vamos a recurrir a instancias internacionales. Esto, ¿usted entiende que se puede llevar a cabo? Es decir, ¿se pueden frenar las elecciones? Aunque lo escuchábamos al ministro Siles y decía, no, es que ni en el tema de la paridad que presentó el expresidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, esta acción de inconstitucionalidad abstracta, ni en el tema de la participación de los pueblos indígenas pueden paralizarse las elecciones. Pero bueno, uno se remite a las judiciales y ahí entran las dudas. Bueno, no deberían, este señor de la CIDOB, a quien no conozco, he visto por prensa, un señor Ardaya, si no me equivoco, creo que debería reflexionar y no hacer ese tipo de amenazas,
da la impresión de que es simplemente un enviado del gobierno que no quiere irse, que quisiera prorrogarse, como están autoprorrogados los magistrados. Eh, Creo que el país entero le dice, no solo yo, perdón, que reflexione, porque frenar un acto eleccionario sería desastroso, solamente por, digamos, un interés particular. Y sería desastroso porque la economía no aguanta más como está. Acabamos de ver una nota con un esclarecido economista como es Pablo Mendieta, que nos dice cómo está la economía. La economía no aguanta más allá de noviembre. Ya aguantar en estas condiciones hasta noviembre es demasiado tiempo. Eh, Tiene que haber un cambio de gobierno para que haya un cambio de rumbo y para que haya mejora económica. La sola idea, le digo a este señor Ardaya, de amenazar con hacer algo para postergar las elecciones, me parece que es un acto de terrorismo democrático, por así llamarlo. Le pediría que reflexione. Justamente la acción que hemos presentado le permitiría, si el Tribunal Electoral nos da la tutela, le permitiría al Tribunal Electoral registrar las organizaciones indígenas, muchas de las cuales ya están registradas para participar en elecciones nacionales, para gobernadores, para alcaldes, le permitiría al Tribunal Electoral registrarlas también para elecciones nacionales. Eso es lo que se busca. Eso tendría que pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa para modificar este No, señor. artículo, ¿no? No, no, justamente no. No, pues porque no habría tiempo y eso sí generaría un problema. No, lo que se pide como la tutela es que se suspenda ese artículo 5, que es el artículo abusivo e inconstitucional que restringe la participación de las organizaciones de los pueblos indígenas. Si nos otorgan la tutela, ya no hay esa restricción y no habría ningún obstáculo, ningún óbice para que el TCE registre a las organizaciones de los pueblos indígenas. ¿Y qué pasa respecto a esto? ¿Cómo entiende usted esta presentación, por ejemplo, de un recurso ante el Tribunal Constitucional del expresidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, que aprovecho de preguntarle, porque nosotros, desde que dejó la presidencia de la Cámara Baja, no lo hemos vuelto a ver en ningún acto? No sé si iba a sesión, no sé si usted se cruzaba en algún pasillo, hasta que Muy buena apareció. pregunta. Muy buena pregunta, Diego, porque nosotros no lo hemos vuelto a ver ni en el hemiciclo, ni en un pasillo, ni en ningún lado. Son ya desde noviembre, estamos en el mes 4, son ya 6 meses que no vemos a Huaytari por la asamblea y de pronto aparece con este acto de terrorismo electoral. Realmente es nefasto este personaje que hizo una de las peores gestiones de los que se pueda tener memoria en la Asamblea Legislativa y se pierde 6 meses. Yo no sé, de hecho, el diputado Ingvar Ellefsen ha exigido una investigación al respecto porque parece que el hombre sigue ganando sueldo, pero nunca va a la Asamblea, no sé qué hace y luego aparece con este acto de terrorismo electoral. Bueno, ese dato va a ser interesante cuando sepamos si finalmente cobraba el sueldo sin ir a trabajar y ahora reaparece con este pedido. Lo escuchaba el ministro Siles ayer de Justicia y decía, no, pero esto tiene que ver la Asamblea, el gobierno no tiene nada que ver con esto. Es decir, nuevamente la pelotita está en la Asamblea y si se retrasa o pasa algo porque no hay una normativa que habla de que el binomio debe ser conformado en paridad de género, la culpa sería de la Asamblea Legislativa de que se retrase, postergue en las elecciones. No, de ninguna manera. Este tema de paridad de género, además, creo que es un tema muy controvertido. A mí me parece un error plantear eso. Me parece que es discriminador entre hombres y mujeres. Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos las mismas capacidades. Y el obligar en el binomio a una paridad me parece un error mayúsculo, pero el tratar de hacerlo como lo está haciendo el diputado Huaytari me parece puro y simple terrorismo electoral. La pregunta es si el gobierno está detrás de esto o no. Y aunque el ministro sí les ha dicho no, para la próxima elección,
básicamente el diputado Guaitari tiene que dar explicaciones al respecto. ¿Qué entiende usted, diputado? ¿Que el gobierno realmente está calculando una suspensión de las elecciones? Es posible. Todas las señales que ha dado Arce Catacora, ¿no? Las que está dando ahora. Mire, mientras hablamos, está preso un diputado, el diputado Richard Rivera, con este sainete, este invento, este montaje del autogolpe. Se inventó un autogolpe, se inventa elementos de este tipo. Parece que él quisiera tomar el camino de la Venezuela de Maduro o de la Nicaragua de Ortega. Entonces, esa es la sospecha que tenemos muchísima gente con relación a las intenciones del presidente. Si, como dicen, el presidente quiere entregar el poder y ajustarse a la Constitución, tiene que ser mucho más claro en ese sentido y mucho más decisivo y determinado. Bueno, el presidente en el fin de semana dijo en un acto que sí o sí va a haber elecciones. ¿Eso le genera tranquilidad, diputado? Bueno, que lo diga está bien, ¿no? Pero tiene que dar las señales en ese sentido, señales muy claras y contundentes. El problema es que el gobierno sigue defendiendo a los 5 autoprorrogados que deberían estar ya ni siquiera en su casa, ya deberían estar presos por usurpación de funciones, por prevaricato, por un montón de delitos penales, pero el gobierno lo sigue defendiendo. Entonces, ahí vemos una fuerte diferencia entre el discurso y las acciones, ¿no? Que preocupan, pero tremendamente. A propósito de los autoprorrogados, en el Senado se aprobó, por ejemplo, una resolución para iniciar un proceso penal contra estas 5 exautoridades calificadas por la senadora Silvia Salame. Ahí quedó al pendiente de la firma del presidente de la Cámara de Senadores. ¿Qué más puede hacer la Asamblea Legislativa Plurinacional, que entendemos es el primer órgano del Estado? De hecho, la Cámara de Senadores aprobó una reestructuración del Tribunal Constitucional para que pueda funcionar con 4 magistrados, los que fueron electos el pasado 15 de diciembre, pero eso entendemos que en la Cámara Baja prácticamente ni se ha tratado porque está en alguna comisión. Justamente, mire, desde que tenemos este problema de los autoprorrogados ha habido muchas iniciativas, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Yo mismo presenté un proyecto de ley para mandarlos a su casa. Presentamos también otro proyecto de ley para una reforma constitucional y evitar estas elecciones judiciales que nos tienen en este problema y nos condenan a 6 años más de un pésimo sistema de justicia. Y como usted menciona, Diego, si hubiera la más mínima voluntad política, como dice el gobierno, pues simplemente el presidente, que de por sí es trucho de la Cámara de Diputados, y digo trucho porque fue elegido por una minoría, no cumpliendo la mayoría que exige la Constitución y el reglamento, pero debería convocar y deberíamos tratar esa ley y deberíamos aprobarla, pero no lo hacen. Entonces es ahí donde el discurso del gobierno tiene que, no está alineado con sus acciones, ¿no? Y eso es lo que preocupa tremendamente.